Bendiciones, mi nombre es Tatiana y quiero compartirles mi testimonio. En junio de este año, a mí me empezó una gripa, pues una gripa que le da a uno normal y uno siempre la trata como con pasticas normal, que uno va a la droguería y se toma una pastica. Entonces así la traté. Y la gripa se me iba, se me quitaba y yo me la pasaba en eso, en tratarla con pasticas. Pero un día me despertó un dolor en el oído derecho, muy fuerte, pero horrible, era horrible ese dolor. Y yo le dije a mi esposo que por favor me compraras una ibuprofeno que para el dolor. Entonces él me la compró, normal, me la tomé, pero ese día me sentía muy mal. En la madrugada de ese mismo día, yo sentí que algo me hizo ¡pac! En el oído. Y cuando me desperté a revisármelo, tenía sangre. Entonces yo desperté a mi esposo y le dije, no, venga, vámonos por urgencias porque me está doliendo el oído y pues no me parece normal que salga sangre. Entonces nos fuimos por urgencias y todo, me revisaron, pero cuando yo llegué allá tenía la presión altísima, obviamente por el dolor, pero a mí no me revisaron el oído, sino la presión. Entonces me dijeron, no, es que la presión, ve, el oído pasa a segundo plano, no importa. Y yo, ¿cómo no va a ser importante si me está saliendo sangre? Entonces ellos me revisaban y revisaban, no, pues que no hay nada malo. Bueno, me mandaron para la casa y me mandaron a hacer unas cosas para revisarme la presión. Cuando el martes ya mi cuñada me levantó, me dijo, no, usted tiene que levantarse porque usted no ha comido. Lleva más de una semana sin comer y ella me estaba dando la comida y yo no me acuerdo de más. O sea, yo no me acuerdo de más. Cuando me desperté, estaba en una clínica. Estaba en la UCI de la clínica. Cuando los médicos entraban, mi esposo, yo escuchaba que hablaban que tenía un absceso cerebral al lado derecho y que era por una otitis aguda. Entonces esa infección que tenía en el oído se me pasó para el cerebro. Cuando me operaron, la cirugía no duró las 5 horas, sino que fue una horita nomás. Pero antes de que me operaran, el doctor le dijo, el cirujano le dijo, su esposa puede quedar así, pues sin movilidad en la parte izquierda, o en coma, o se puede morir. Eso fue lo que le dijeron a mi esposo. Pero yo salí de la cirugía y salí bien, se demoró una hora y dijeron que era 5, salí. A mí todos los medicamentos que me aplicaron desencadenó una serie de enfermedades, que fue diabetes tipo 2, que fue hipertensión, una cantidad de cosas que yo antes no tenía, o sea, yo no tenía nada de eso, pero a partir de todo eso, desencadenó todo, que el azúcar estaba en más de 200, que la tensión estaba en más de 120, o sea, estaba a veces 180, 120, era altísimo, que los que de pronto saben de eso se van a dar cuenta que era muy grave. Entonces, o sea, a partir de lo del cerebro, eran muchísimas cosas más. Entonces, una vez yo me sentía muy triste, muy afligida, y me puse a leer la Biblia, así pues, vamos a leernos salmos. Entonces, ese día yo me leí salmos y hubo una palabra que, no, mejor dicho, yo la leí y me puse a llorar. Y está en Salmos 32 y dice, Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Desde el momento en que él a mí me dio esa palabra, yo siempre la decía, cada vez que me dan esos miedos, yo le decía, no, Dios, tú me salvaste de la muerte, tú me sanaste. Y así empezó todos los días, porque desde ese día ha sido como esa lucha de miedo, de que algo me va a pasar, siempre, o sea, siempre está como ese miedo. Y yo me ponía asustada y yo no, yo tengo que ir al doctor. Entonces, Dios me sanó y me salvó de la muerte, porque yo era para que estuviera muerta. Y Él me sanó y me salvó. Entonces, yo estoy muy agradecida con Dios. Aparte de lo que hizo en el cerebro, o sea, mi cuerpo completo estaba mal. Tenía una diabetes tipo 2 muy alta,
Y, y Dios ha sido muy bueno porque el sábado pasado estuvimos en la cita con la doctora, con la endocrinóloga, y gracias a Dios todo salió bien. O sea, todo está perfecto, del azúcar, de la presión, de la presión arterial, me hicieron un examen para descartar si tenía tiroides o una hormona que no recuerdo cómo se llama, y este lunes fuimos y la doctora me dijo, usted no tiene absolutamente nada, usted está perfecta. Yo le diría a las personas que están pasando por una situación así, o si tienen un familiar que está enfermo, o no sé, un familiar, papá, mamá, esposo, que si están pasando por una situación difícil en cuanto a la salud, crean en Dios, pongan toda su fe en Él y dígale a las otras personas de la iglesia que le ayuden en oración, porque aquí en la iglesia los hermanos oraron por mí, o sea, oraron todos porque estamos en una campaña de 24 horas de oración y ellos oraron por mí. Todos oraron por mí. Cada vez que me ven aquí que yo vengo a la iglesia, me dicen, ay, me alegra tanto que esté bien. Entonces, yo les digo que si ustedes están pasando por un momento así, se lo pongan en manos de Dios. Lean la palabra para que se fortalezcan y oren por ellos, oren por su familiar, oren por, no sé, si ustedes están pasando por una situación así, yo les digo que crean en Dios porque para Dios todo es posible. Dios, todo lo que es imposible para los ojos de uno, para los ojos de Dios y las manos de Dios es posible.